¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Adrián, David, Javier, ¿cómo están? ¿Quién será? AEA. Y que, bueno, bien, ¿Cómo estás? Buen día, AEA. ¿Quién es? A ver? Pongan su nombre, chicos. ¿Quién es el AEA? ¿Por qué no ponen su nombre? Javier Israel, así. David Antesano, Adrián. ¿Quién es el AEA? ¿Me puede decir? Chicos. ¿Quién es el incógnito? A ver, me pueden avisar, chicos. Está sin micrófono, solamente está con cámara. Un mensajito que me mande, que me diga qué es su nombre, de quién es el AEA. ¿A quién corresponde? Pues, chicos, me pueden avisar. ¿Es el incógnita del curso? ¿Cómo es? Está con una IMA de paso, ¿sí? Del área. ¿De qué área son? A ver, me pueden comentar. Bien, vamos a ir. Ya se ha salido. ¿Quién era, pues, chicos? Nuestro incógnito era. Bien, empezamos entonces. ¿Cómo les ha ido con la práctica? ¿Cómo les ha ido? A ver, coméntenme cómo están. ¿Cómo están en La Paz? Coméntenme, chicos. ¿Se escucha, no? Me avisan si se escucha por ahí, no escuchan mi micrófono, nada. David, ¿dónde estás? Javier, Adrián, a ver, hablen un poquito. ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo está La Paz? ¿Qué tal el clima? Calladitos están. ¿Qué ha pasado? ¿Quién les ha reñido? ¿Por qué están calladitos? ¿Se han portado mal? Podemos empezar, me dicen, a ver, no quieren hablar, no dicen ni sí ni no. Por el chat, por lo menos, díganme, chicos. Sí, no, así. A ver, contesten, pues. Adrián, ¿dónde está Adrián? David no contesta. De Javier Israel, del único que está dando, como se dice, señales de que sí hay alguien en mi aula. El resto puro fantasmita. ¿Cómo les ha ido con la práctica? ¿Me pueden decir si necesitan más tiempo o no necesitan más tiempo? Avísenme, por favor, por eso les estoy preguntando. Adrián, David, Javier. David lo ha dejado grabando seguramente, ¿no? Adrián, Israel apenas se ha conectado. Israel, Javier. No necesitan más tiempo para la práctica, me avisan por favor, jóvenes, porque el otro grupo ha solicitado, por eso les estaba preguntando cómo les está yendo en la parte de práctica. Bien, no querían hablar, ¿no? Vamos a empezar entonces con la materia, pues sí, vamos empezando con un nuevo tema. Ya, eh, bien. Me dicen si ven la pantallita y si no, pues por lo menos necesito, avísenme por favor. Me dicen si ven la pantalla, jóvenes. se ve, Inge, se ve. Hoy, ¿quién es el que me ha hablado? Yo, Inge, A ver, ¿con quién? Usted es el único que no es fantasmita. A ver, ¿quién me ha hablado? ¿Israel? Adrián, Inge. ¿Adrián? Ay, qué bueno, Adrián. El resto está fantasmita. Gracias. Por favor, lo único que me conteste, sí, no, está bien así, porque el resto no quiere contestar. No sé qué pasó, pero vamos a ir, ¿ya? Entonces, vamos a ir con lo nuestro.
Ya, ¿Cuál era la pregunta? Acabo de entrar. ¿cómo estás? Andrés, Buen día. ¿cómo estás? Sí. Buen día. Les preguntaba cómo les está yendo. Uno, dos, cómo les ha ido con la práctica. Si concluyeron, necesitan más tiempo. Yo creo que lo voy a tener para la noche, pero lo tengo incompleto, solo hice dos. Por eso, Pero son cinco, o sea. pues necesitan más tiempo, esa era la pregunta, nadie me respondía. Todos están fantasmitas. Por eso, para ampliar, pues para ampliarles, darles tiempo para que hagan con calma. Si necesitan más tiempo, puedo darles hasta el día sábado. Inge, por mi parte, sí, Inge, por favor, si nos pudiera ¿Ve? dar más Cuando tiempo. hablo de la práctica me hablan, después no me hablan. Ay, muy bien. Uy, han aparecido varios ahora. David, ¿dónde está? Era hace rato tanto. David, no, ese es David. Muy bien, voy a ampliar entonces hasta el día sábado, por si acaso. Ya, Gracias, Inge. vayan marcando asistencia. Han aparecido recién. Todos han despertado. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. En este momento estoy justamente empleando este día. Ay, qué grave. Con los chicos del primero, increíblemente nos cansamos. Son tantos. A ver dónde está. ¿Qué tal? ¿Cómo está La Paz, chicos? ¿Cómo está la situación de la pandemia? ¿Dónde están los circulares, no? Ya tienen otro foro, si es que enseguida van a establecer eso. Hasta el 22. Ya se está extendiendo hasta el 22 por si acaso. Muy bien. No dejen de marcar, por favor. Voy a preparar una sala más de reuniones para poder. Ya, les voy pasando ya. Por si acaso, antes que me olvide, les pasaré nomás ya el Meet. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo está? Trabajamos ahora. Bien, me dicen si visualizan la pantalla. Ya, vamos a ir viendo 3 elementos. ¿Sí? Me dicen si se ve la pantallita, jóvenes. ¿Se visualiza? Me dice. Uy, parece que no se escucha, ¿no? ¿Se ve la pantalla, jóvenes? ¿Me pueden Sí, se ve. confirmar? Ya, gracias. Simplemente me dicen eso, nada más. Estamos entrando a nuevas estructuras dinámicas. Ya creo que están por entrar algunos de ellos. Muy bien. Ya, donde pues hemos visto de que entrando a la parte dinámica
ya vamos a ver estructuras tales como listas, pilas y colas. Estas dos estructuras que vamos a ver en su concepto y parte de aplicación son estructuras que se van utilizando en el desarrollo de proyectos, ¿ya? Son estructuras o listas que nos van generando prácticamente en muchos proyectos. Como dice acá, son tipos especiales de listas, conocidas, las primeras, que son pilas, conocidas como FIFO o LIFO, y el segundo como FIFO. Entonces, ¿cómo es su comportamiento? Prácticamente, las pilas, como dice, es un conjunto de elementos apilados, donde, pues, vamos a ver acá de dónde viene el concepto de FIFO, LIFO, vamos a ver, ¿ya? Como dice acá, tiene un comportamiento y establece, ¿sí? Una estructura LIFO. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de pilas, esto de acá consideren que es un tambor de CDs, ¿no? De acá, estoy moviendo acá. Ya, entonces, lo que hacemos en un tambor de CDs es apilar, ¿no? Todo lo que es el conjunto de CDs. Entonces, el primero que ha ingresado está al fondo, el primero que ha ingresado. Y el último, pues está acá arriba, ¿no? Entonces, para poder yo visualizar, por ejemplo, el último CD que tengo acá al fondo, tengo que, pues, sacar los CDs, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, en este caso, pues, la forma de manejo en las pilas es el primero que ingresa va al fondo, ¿sí? Al final. Entonces, el último que ingresa es el primero en salir. Ahí viene ese concepto prácticamente de ser LIFO. Justamente nos dice que es LIFO. El primero en entrar, prácticamente establecido, pero acá. El último en entrar es el primero en salir, ¿no? Entonces, si vemos en la estructura que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, apilamos, es como que el apilamiento de platos, ¿no? Apilas y ¿cuál es el primero en salir? Es el último que ha entrado al apilado. El último es el primero. Por eso que dice last input, first output, ¿sí? Entonces, por eso llamamos LIFO. Tiene esa estructura. Acá también, ¿sí? Nosotros tenemos el apilado de elementos y para yo poder obtener esta última fila, ya tengo que desapilar todo, ¿verdad? Y bueno, ahí voy a poder tener la última fila. Entonces, en este tipo de estructura, el último a ingresar es el primero en salir. Aplicaciones así, digamos, de casos reales, se tiene, bueno, esto han debido llevar también sistemas operativos, por ejemplo, el apilado de información, el apilado de, sí, han debido llevar parte, digamos, de la estructura interna que se va manejando en la parte de sistemas operativos. ¿Ya? Sí, se basa en gestión de memoria. Sí, en la Y gestión de algoritmos para memoria, la gestión ahí de ve, memoria. entonces apilan, ¿no? Van haciendo, ahí por ejemplo, tenemos un claro ejemplo en lo que es el apilado. ¿Ya? Ahora, en casos reales, ¿cómo podríamos aplicar estas pilas en la vida real? ¿En qué otros? Puede ser desde el ámbito informático, puede ser desde el ámbito... ¿En qué podríamos aplicar? Lo que tú dices, gestión de memoria es uno de ellos. Otro,
En la vida real no tendría ni idea, pero A ver, sí, se puede aplicar en la memoria y procesos. ya, a ver, imagínense en un galpón, en un, en galpones de almacenamiento de cualquier producto, ¿sí? ¿Cómo hacemos el apilamiento? Lo que hacen prácticamente, pues, a- al fondo va a ir aquellos productos que pues recién se han producido, ¿no? ¿Sí? En este caso, si vemos acá este tambor, ya voy a suponer que este es el galpón y aquí es la puerta, ¿no? Entonces al fondo siempre van a ser aquellos productos que recién se han elaborado. Y al inicio van a estar prácticamente el producto que hace mucho tiempo se ha producido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen que ir desapilando de acuerdo, en este caso, a la fecha de vencimiento, ¿no? Aquellos que se han producido hace mucho tiempo van a estar siempre apilados al inicio, justamente por este control de fecha de vencimiento en los productos. Ya, ahora, los, eh, los camiones grandes, ya los que traen cargas, también trabajan parte de esto porque pues, en su galpón o donde traen la mercadería, dan prioridades también, en el sentido, digamos, de entregas, podríamos decir, ¿no? Entonces, al fondo va a ir las entregas que, digamos, se van a establecer en lugares alejados. En cambio, los que, pues ya lugares cercanos, podríamos decir, van a estar siempre en la parte de arriba, donde no tenga que estar desapilando yo toda esa mercadería, ¿no? Entonces, de acuerdo a la distancia, podemos decir, ¿sí? Los que están a distancias alejadas siempre van a estar pues casi al final. En cambio, los que ya establecemos en la entrega de aquellos lugares donde pues no necesito mucho recorrido, van a estar en la parte superior, ¿no? Entonces, obviamente en otros aspectos casi, digamos así, lo único que nos dan ejemplo, por ejemplo, cuando decimos no aplicaciones, nos muestran el apilado de platos, nos muestran el apilado de libros, el cómo vamos representando esto, ¿no? Entonces, una pila es el apilar información, como ven acá. Ahora, por ejemplo, si yo digo, este es un tambor de CDs, cada CD tiene información, por ejemplo. Ya tiene, creo que alguien quiere entrar. Sí. Entonces tiene cierta información, ya. ¿Eso qué implica? Vamos a venir acá, no estamos. Ahí está, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues yo estoy apilando un conjunto de datos cuyos elementos están en su contenido, por ejemplo, del CD, dice, digamos, si es de canciones, está mínimamente el nombre de la canción, está el nombre del cantante, el volumen, todo ese elemento, ¿no? Entonces, en el CD tengo toda la información. Entonces, ahí puedo establecer y apilar una estructura digamos, que diga música, por ejemplo. ¿No? Entonces, no siempre es un apilamiento de objetos, sino también puedes apilar información. ¿Ya? Entonces, este tipo de estructura, ¿ya? Este tipo de estructura se puede aplicar en muchos casos en el desarrollo prácticamente ya de proyectos. Por eso va a depender mucho, digamos, de qué información tú vas apilando y que pues a medida que vas apilando no interesa que en este caso el primero que sea o el último que sea apilado sea procesado, por ejemplo, ¿no? Entonces vas apilando de esa manera información. Ahora, tiene sus características, sí, este tipo, porque ya son variables, este tipo pila. El elemento que está en la parte superior, el último que he ingresado, establecemos lo que es la cima, ya ese
prácticamente el valor que cualquier momento, pues el momento que yo requiera, pues va a salir y pues y proceder a lo que es el desapilado. ¿Qué operaciones hacemos con este tipo de estructura? Ya, así como nosotros decíamos, vamos a buscar, vamos a insertar, vamos a eliminar, así. Y hacíamos varias operaciones, ¿no? Con este tipo de estructura yo simplemente hago dos elementos, el push y el pop. Implica el push, apilar información, y el pop, eliminar, en este caso, información. Y obviamente tenemos un elemento más, ¿no? Lo que es el recorrido total, en este caso, de la pila. Ya tomando en cuenta que el momento de hacer lo que es mostrar el contenido de la pila, implica llegar a una vez recorrido, vamos a llegar a una pila vacía. Ya, ¿eso a qué se refiere? Ya voy a venir con este otro esquema. Si el momento que yo les digo, quiero este último CD, este de acá, el último, no van a jalar el CD, ¿no? No van a estirar ustedes, me dicen, aquí está el último, si no, tienen que desapilar, todito tienen que vaciar y para luego llegar prácticamente a ese elemento y bueno, y alcanzarme, ¿no? Entonces necesito pues desapilar. Por eso es que nos dice prácticamente acá, en el otro que estamos viendo acá, se establece como que la función de pila vacía. El momento de ver todo el contenido de la pila, llegamos a una pila vacía. Este tipo de estructura se puede representar en código con vectores. Podemos hacer con vectores, podemos hacer con listas, ¿ya? Con listas simples, con listas dobles. ¿De qué manera? Si sé que, por ejemplo, voy viendo el esquema que tenemos acá, ya sé que para poder apilar en una pila, ¿no? Como se dice, pues hago push y hago pop prácticamente. Entonces, el primero que ingresa se va a ir siempre al fondo, al final. Y quien aparece en la cabecera siempre va a ser el último que se está insertando. Entonces, según ese criterio, ya entonces digo, ¿cómo generaría una pila con listas? Ya, entonces, suponiendo que este es el primero que está ingresando, ya, este es el primero, este es el primero, y va a ir al fondo, entonces luego va a venir encima un dato, encima otro dato, implica entonces cuál de las inserciones voy a aplicar. Insertamos hacia adelante, ya, hacemos la inserción hacia adelante. Entonces, de tal manera que si yo inserto un elemento adelante, el primero que yo inserté se va a quedar al final. Entonces, este es el primero que se ha insertado, ¿ya? Este es el primero, insertamos por delante y al final este llega a ser el último de la lista, así como que va al fondo, ¿no? Y para poder eliminar un elemento de la pila con listas, pues siempre va a ser eliminar el primero de la lista, ¿no? Entonces, para hacer como se dice, el push, para insertar, inserto un elemento a la cabecera. Y para hacer el pop, para eliminar, hacemos el eliminar la cabecera, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder obtener una pila con la estructura lista. Puede ser simple o puede ser doble. Ya, esta parte del código de generar listas, pilas con listas, les voy a dejar a ustedes como parte del desarrollo del foro. Ya, van a entregar el código de establecer una pila con esas dos operaciones, simplemente, ¿no?
mostrando. Es como lo del banco. Vamos a generar una pila con listas. Acá vamos a ver gráficamente. Ahí vamos a ver. Aquí vamos a ver gráficamente. ¿Dónde estamos? Bien. Entonces, esta es una pila, ¿no? El momento que se hace prácticamente la carga de datos va al final y bueno, y así se va apilando. Pero ahora esto quiero representar con una estructura. Puedo hacer con vectores. Se puede hacer con vectores. Se puede hacer con listas y se puede hacer con ya variables de tipo pilas que se tiene prácticamente en los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué implica? ¿Sí? Yo voy a generar acá simplemente ya un elemento. No voy a hacer tanto con sólida, simplemente como elemento, ¿no? Vamos a establecer el nodo. Entonces, ¿cómo genero yo una pila con listas? Entonces, este es el primero en ingresar. Vamos a hacerlo acá. Aquí le voy a decir. Ya. Ahí vamos a establecer. Ya, este es el primer elemento. ¿Ya? Entonces, yo para poder hacer con listas, yo tendría que insertar hacia adelante, si se fija. Inserto hacia adelante, inserto hacia adelante. Así. Entonces, la inserción en mi lista va a ser hacia adelante, de tal manera que el primero va a ir al fondo, ¿no? Entonces, este va a ser el top, la cima de mi pila. Entonces, cuando yo diga eliminar, pues esto tiene que eliminarse de esta manera, ¿no? Así. Vengo acá y tiene que eliminarse así. Entonces, ¿qué llega a ser esto? Pues la cabecera, ¿no? Este llega a ser el final. Ya, vamos a venir acá, vamos a insertar algunos elementos. Ya, aquí que está, cuando se inserta, está el final, ¿no? Cuando inserto el primero, obviamente aquí está la cabecera y está el final. Apenas inserto hacia adelante, ya, pues viene y establecemos de esta manera. Tenemos acá la cabecera, ¿no? Sí, va a estar la cabecera. Vamos a moverla ahí. Entonces, mi lista se va generando así. Inserto otro elemento, ya. Esta cabecera obviamente voy recorriendo así, ¿no? De acuerdo a los procedimientos que ya sabemos. Y miren, el primero que he ingresado se está yendo, siempre va a establecer el final. Entonces, para hacer el push con listas, la inserción hago hacia adelante. Insertar adelante de la lista. Este es el primero, inserto adelante, va a venir acá y mire, ya estamos con 10 minutos y se va insertando de esa manera. Si inserto otro, ¿sí? Esto va a mover acá porque va a ser la cabecera, ¿no? Entonces, el primero que he ingresado al fondo, luego así sucesivamente. Este de acá es el top, como se dice, el último que he ingresado. Y si tengo que hacer el pop, que llega a ser prácticamente el eliminar, entonces voy a eliminar siempre la cabecera. Entonces, este elemento vamos a eliminar para hacer el pop, ¿no?
y automáticamente esto va a venir acá. Hago pop, ¿sí? Y la cabecera va a venir acá, así. Entonces, esa es la manera. Para hacer el push, insertando cabecera. Para hacer el pop, eliminando cabecera. ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta, porque eso ya tenemos los algoritmos, cómo insertar al inicio y cómo eliminar el inicio. Entonces, esta parte de generar pilas con listas, les estoy dejando como trabajo para ustedes. Ya, vamos a entrar acá. Hasta ahí alguna pregunta. Acá, esto. Preguntas, chicos. ¿Se ha entendido? Ustedes tienen que hacer una pila con estructuras listas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El push y el pop. Cómo inserto y cómo elimino. Preguntas ahí. En una lista simple o doble, cualquiera pueden trabajar con listas simples o dobles. Aquí tenemos justamente el ejemplo. El primer elemento. Luego inserto adelante, ¿no? Entonces, al insertar adelante, pues este es el inicio y este es el final. Este es el primer dato que ha entrado, este es el segundo y el tercero. ¿Quién va a salir? Prácticamente el último que ingresar. Entonces, cuando haga pop, voy a eliminar la cabecera, ¿no? El inicio. Hasta ahí preguntas. Ese es otro de los elementos que estoy pidiendo justamente parte del foro. Preguntas jóvenes. Una pregunta. ¿Se tiene que hacer con listas sí o sí? Porque, digamos, esto se puede hacer con el include de std vector. Sí, no, pues ahora no vamos a hacer o sea, lo único que vamos a hacer es con listas, porque vamos a hacer con variables de tipo pila también. Por eso esto vamos a dejar para ustedes y ahora vamos a trabajar variables de tipo pila, con lo que tú dices prácticamente. Esto se va a quedar para ustedes, por eso. ¿Por qué se va a quedar con ustedes? Porque ustedes ya saben insertar adelante y eliminar el primer elemento. Saben cómo insertar al inicio y saben cómo eliminar el inicio. Entonces van a hacer un pequeño menú para insertar y para eliminar. Y si les digo mostrar el contenido, también ya saben cómo recorrer. En sí va a tener lo siguiente, ¿no? Su menú, pero con listas. El push, que es para insertar. El 2 va a tener el pop. Y el tercero va a mostrarse lo que es el listar. ¿Ya? Entonces, me dicen si se ha entendido esta parte de, porque eso va a decir también el foro, generar pilas con listas. Y tiene que tener estas tres opciones nada más: push, pop y listar. ¿Ya? Ahora, vamos a ir viendo otros conceptos. Esto es parte del trabajo. Bien, vamos a seguir con los conceptos. ¿Ya? Bien. Vamos a ir a colas porque son paralelamente dos estructuras que se van estableciendo. ¿Ya? Solamente primero en teoría y vamos a entrar luego a la parte práctica. Es otro tipo de estructura, sí, conocido como estructura FIFO. El primero, LIFO. ¿Por qué LIFO? Pues last input, first output. O sea, el último en entrar es el primero en salir. En cambio, la cola establece una estructura FIFO. First input, first output. El primero en entrar y el primero en salir, ¿no? Entonces, ese tipo de estructura pues se aplica bastante. Tenemos en sus proyectos, tenemos en varios. Esto de cola sí que se aplica y como se dice, sin darnos cuenta se aplican ustedes en sus proyectos, en la vida real y se va estableciendo. Entre uno de ellos tenemos lo que es la aplicación que se da en muchas instituciones, la formación de colas que tenemos en la atención pues, prácticamente de personas, ¿no?
¿ya? Entonces, si visualizamos acá, se me va la hojita, ¿ya? Tenemos acá lo que es prácticamente hacer lo que son atención al cliente en base a la entrega de documentación, atención en este caso, en bancos, podemos hacer instituciones donde se generan colas, son bancos, son alcaldías, son entes que tienen que entregar prácticamente como CEGIP, ¿sí? Son instituciones que generan colas en el procedimiento que se va a desarrollar. Esto debería tener y contar con estructuras que permitan. Ahora, por ejemplo, lo que se está generando en la caja es una cola de espera para el proceso de vacunación, por ejemplo. Mucha gente pues ingresa a la opción y le dan la fecha prácticamente de qué día tiene que irse a vacunar. De ese conjunto de elementos que están en espera, no todos a la fecha están siendo atendidos debido a este problema de la carencia que hemos tenido de las vacunas. Entonces, en estos aspectos que estamos hablando, se aplica prácticamente este concepto de colas, ¿no? En nuestra misma impresora ocurre, ¿no?, lo que son colas. Cuando nosotros enviamos, por ejemplo, archivos, automáticamente en su estructura, genera una cola de espera la impresora. Entonces, ¿cuál imprime? Pues el primero que llegó, ¿no? No imprime el último o el del centro. Siempre va a imprimir el primero que llegó y para luego ser procesado y el resto sigue en espera. Entonces son elementos que se van aplicando, ¿ya? Este tipo de estructura en sus proyectos, eso es lo que les estoy pidiendo. ¿De qué manera ahora van a aplicar o están aplicando listas? Sí, en sus reportes, en la parte, digamos, de resúmenes, están generando reportes en varios filtros, sí, están así. Pilas, dependiendo prácticamente el problema, si están apilando información, me avisan, ¿no? Acá estoy haciendo el proceso de apilación de información. Por ejemplo, en la generación de listas, digamos, de personal que yo necesito y voy reclutando, ¿ya? Voy apilando información para luego recién seleccionar. Entonces, ahí se va apilando información para luego en algún momento yo requerir, digamos, de este personal. Entonces, apilan información, o sea, hacen recopilación de información de ciertos personales para luego algún momento solicitarles. Entonces, obviamente es como que a un gavetero, ¿no?, llenas todos los archivos y cuando requieres a alguien, empiezas a sacar toda esa información. Entonces, ahí, por ejemplo, pues si generan ese tipo de información, les digo, estás apilando, estás de tal manera que obviamente si es un gavetero, pues no vas a ir a sacar el último, vas a tener que desapilar todo y bueno, y llegar hasta el final de esa información. Entonces ahora otros me dicen, no estoy utilizando pilas, estoy utilizando colas, estoy generando información de tal manera que en cuanto se procese, el primero que se ha generado en base a una fecha de la información va a ser procesado, va a ser atendido. Entonces va a depender el sistema donde ustedes me demuestren en sus proyectos en qué parte están aplicando pilas y colas. Hija, Dime. se ha acabado el tiempo en el Zoom. Uy, ahora sí. Voy a ir allá. Gracias. Ahora que ingresen toditos. Voy a compartir hasta que ingresen. Esperaremos que ingresen. Que ingresen estos chicos.
Apenas estamos 4. Que ingresen, que ingresen. Bien, ya están, ¿no? Todos. Perfecto. Me dicen si ven la pantallita. Bien, entonces, como les decía, ¿dónde estamos acá? Ya, ustedes me tienen que decir entre lo que es la estructura pilas y colas, ya, en todo el desarrollo de su proyecto, ya me tienen que decir en qué parte están aplicando pilas, colas. Se aplica, solamente que no me doy cuenta, porque no es que no me doy cuenta, sino que no establezco prácticamente en base a la estructura. Ya, entonces, eso es lo que les voy a pedir en sus proyectos. ¿En qué parte de tu proyecto estás aplicando pilas, estás aplicando colas? No obligado, obviamente, a que sí tienes que tener pilas, sí tienes que tener, ¿no? Puede que o pilas o colas utilicemos o ambos. En listas se están utilizando bastante, ya están utilizando bastante. Entonces, esto se aplica en todo lo que es el proceso de desarrollo ya de proyectos, ¿ya? Por ejemplo, consultas médicas tiene bastante aplicación. Hacemos la cola de espera, ¿no? ¿Para qué? Para que prácticamente se hacen las reservas de horario para que el médico atienda de acuerdo, como se dice, a la llegada. Lo mismo ocurre en bancos, ¿no? En el banco sacas la fichita y pues el primero que llegó es el primero en ser atendido. Entonces, hay procesos que necesitan ser aplicados mediante esta estructura FIFO. Lo que ocurre prácticamente el reclamo que tenemos en las alcaldías, en CEGIP y en muchas instituciones, que lamentablemente, bueno, algunos se han mejorado con esta asignación de fichas. Ya, en cambio, otros no. No hay esa asignación, por tanto, pues como dicen, es un total desorden. Entonces, ustedes ya nos dirán, de acuerdo a lo que están aplicando, si su proyecto me dirán en esta parte estoy utilizando FIFO, estoy utilizando LIFO, dependiendo prácticamente de la estructura. Bien, estas estructuras, así como hemos visto pilas, pues igual, simplemente hacen dos elementos. En su desarrollo prácticamente del proyecto, si ustedes generan pilas y generan colas, ¿no? En ambos hacen simplemente dos operaciones, el push y el pop. ¿No? Hacen simplemente dos operaciones, el insertar y el eliminar, porque van a llevar a una estructura donde está haciendo prácticamente pues la cola de espera para ser atendido, para ser procesado. Entonces van a insertar y luego van a eliminar ese elemento, ¿verdad? Van a hacer un pop, donde dicen, bueno, este paciente ya ha sido atendido, este producto ya ha sido procesado, ¿no? Entonces, de tal manera que pues manejamos este tipo de estructura. En colas de la misma manera, lo único que hacemos prácticamente es insertar, eliminar y ver si la lista o está llena o está vacía, nada más, porque una vez que se vacía, pues ya no hay más elementos, ¿no? No hacemos otras operaciones más que insertar y eliminar. Por eso siempre les digo, en la estructura cola que tú estás manejando, ¿qué haces? Agregas información y luego una vez que tú muestras la cola, por ejemplo, pues se va a eliminar ese elemento de ahí, de esa estructura. Por ejemplo, en el caso de reabastecimiento en sistemas de manejo de almacenes, se maneja esta parte de cola, ya, donde pues por fecha se da
prácticamente el informe de qué producto necesita reabastecer. Y obviamente que implica pues haber informado por la fecha, ¿no? En este caso, qué producto. Ahora no dicen, no, este sí, así, sino que tienen que atender porque son elementos que se tiene que hacer a la venta, por ejemplo, ¿no? O para la producción también, lo mismo ocurre en el almacén. Ya, si no tengo materia prima, pues justamente sale lo que es la cola de reabastecimiento, donde informas prácticamente cuáles son los elementos que se necesitan para la producción. Entonces, ahí se va aplicando estos elementos, ¿sí? Ahora, lo mismo, en el caso esto es hemos hecho para pilas, y lo mismo ocurre para colas, ¿no? Si yo quiero generar estructuras, se puede hacer con listas, se puede hacer con vectores, ¿ya? Solamente que la diferencia es la siguiente, ¿no? Como dice, el primero que ingresa es el primero en ser atendido. Entonces nosotros vamos a tener prácticamente pues acá, ¿no? Vamos a venir. Ahí tenemos el primer elemento, ¿no? Este primer elemento obviamente tiene pues establecido un punterito así, con listas, ¿no? También se hace con vectores, pero bueno, establecemos ahora más con... Ya, ahí está. El primero, donde también tiene su inicio y su final, ¿no? Entonces así. Ahí. Entonces los dos están ahí. Y como que tengo que hacer una cola con listas, ya. Este siempre tiene que ser el primero. No puedo insertar adelante porque si hago adelante se va a quedar al final, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Debo hacer la inserción hacia atrás o al final, como decimos, ¿no? Entonces, ahí voy a insertar, ¿ya? Implica que el final se va a mover acá, ¿sí? Vuelvo a insertar, ¿sí? Y bueno, y el final va a recorrer de esta manera. Entonces, para generar pilas con listas, la inserción hago al final. Y para hacer, eso sería para el push, ¿sí? Para el push. Y para eliminar, siempre elimino la cabecera, ¿no? Siempre elimino la cabecera, porque este es el primero en ser atendido, ¿ya? Este es el primero en ser atendido. Y bueno, al atender, o procesado, dependiendo, pues la cabecera va a recorrer acá. Entonces, ¿qué voy a aplicar? ¿Cuál de las operaciones de listas voy a utilizar? Eliminar al inicio de la lista. Y para insertar al final de la lista. ¿Ya? Entonces, estas dos estructuras les estoy dejando a ustedes. Cómo generar pilas y colas con listas. Como les digo, pueden hacer con listas simples o pueden hacer con listas dobles. ¿Ya? En cambio, pues ahora vamos a manejar, como dijo Andrés, ¿no? Ya tenemos variables preestablecidas, que estas variables tienen funciones porque me permiten hacer el push, el pop y hacer el recorrido prácticamente de la lista. Hasta aquí alguna pregunta de estos dos códigos que tienen que presentar. Preguntas, jóvenes. Hacer pilas y colas con listas. ¿Hasta qué día es el foro, Inge? El foro es hasta el día sábado. Está bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos a ir ahora pues con las variables de tipo. Bien, bajo ese, podemos decir, esa introducción, ese concepto, viendo cómo es el comportamiento de pilas y colas, pues vamos a ir justamente a pilas primero. ¿Ya? Como dice, son nuevas estructuras dinámicas,
ya, cuyo comportamiento establece, ya, de esta manera. Ya, nos dice que tenemos ya variables de tipo pila. En los lenguajes de programación podemos generar variables de tipo pila en la que podemos apilar, ¿sí?, cualquier cantidad de información. Aquí no hay límite, por si acaso, por eso son dinámicos. No te dice prácticamente 1, 2, sino vas apilando cualquier cantidad de información. Una variable de tipo pila se asigna un identificador, un nombre. Ya, las operaciones que se hacen en este tipo de estructuras son dos, el push y el pop. Al último elemento que se ha apilado, reconocemos con la función top. O sea, cuando yo digo top y me va a mostrar el primero o el último que he ingresado, ¿no? O nos va a mostrar la cima de la pila. ¿Ya? Entonces, en su contenido, obviamente acá está con datos simples, está con números nada más, ¿ya? Donde yo prácticamente estoy apilando un conjunto de números y bueno, vamos a ver de qué manera se establecen estas funciones. Pero nosotros vamos a hacer ya con estructuras, tal como hemos mencionado. Entonces acá en el texto, esto es del libro por si acaso, ¿ya? Este es el libro que estamos oficial que tenemos. Ya, dice, pues, este tipo de variables de tipo pila que tienen los lenguajes de programación tienen las siguientes funciones: el push para insertar, el pop para eliminar, el top que nos muestra el primer, la cima, el top de la pila, ¿no?, el último elemento ingresado. Esta función empty te determina si la pila está vacía. Con esta función reconocemos si la pila está vacía. Y para ver cuántos elementos se han insertado en la pila, pues tenemos a la función size. ¿Ya? Tenemos a la función size. Bien, venimos acá y decimos, ¿cuál es la función? La función es el stack. El stack genera variables de tipo pila, ¿ya? Y establecemos acá, bien, ¿no?, donde nosotros decimos aquí en su estructura, en su sintaxis, acá definimos el tipo de dato a manejar. Puede ser entero, puede ser booleano, puede ser, y también puede ser estructura, y como también puede ser una clase. Ahí podemos establecer cualquier tipo de dato que quisiéramos manejar. Y viene el nombre de la pila, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, acá. Su nombre de esto se va a llamar tambor, así, ¿no? Y estamos apilando CDs. Entonces es el nombre que se le da a todo el apilamiento prácticamente. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Acá. Bien, vamos a ver cómo operan estas funciones, o sea, cómo funciona y cómo se hace el push y el pop. Tomando obviamente con valores simples nada más, para ver el comportamiento y cómo se manejan estas funciones. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se manejan estas variables de tipo pila, viendo sus procesos del push, pop, empty y size, y viendo lo que es el proceso del top, sabiendo que el top nos devuelve el valor del último elemento ingresado, ¿no? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Vamos a utilizar estas variables de tipo pila. ¿Alguna pregunta hasta acá? En cuanto a teoría, en cuanto a la sintaxis que estamos viendo y alguna curiosidad si tuviera. Porque ya vamos a entrar a ver cómo se manejan estas variables de tipo pila. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se entiende todo? Me dicen, por favor, un sí o no, así, por favor, no sean fantasmitas. Sí, se entiende. Ya, muy bien. Venimos entonces y vamos a cerrar todo y vamos a generar todo nuevo.
Andrés nomás se contesta, ¿por qué son fantasmitas? ¿Dónde están? Cuando digo de la práctica, todos hablan, ¿no? Pero cuando hablamos, a ver, contesten, chicos, digan sí, no, así. Si no entendieron, tienen que decir, no, no entendemos nada. Tienen que volver a repetir todo así. Muy bien. Venimos acá. Y decimos acá, vamos a establecer lo que es primero ronda. Ya. Estructuras pila. Ya. Bien. Bien, lo primero, pues, como dice, ¿no? ¿Cómo creamos variables de tipo pila? Para eso necesitamos la inclusión de justamente la librería stack, ¿ya? En esta librería nos permite prácticamente la generación de variables de tipo pila. Entonces, vamos a ir creando prácticamente la estructura. Primero en forma, como se dice, simple, ¿no? Voy a crear una variable de tipo pila, ¿ya? Entonces digo, ahí, crear pila. Me dice, ¿qué tipo de dato? Así según la sintaxis. Ya, si yo le digo un valor entero, ahí me va a decir, pues ahí se va a pilar números, ¿no? Y su nombre se llama S, por ejemplo. Entonces, la variable S es como se dice, S es una variable de tipo pila y que almacena datos enteros. Entonces estoy creando, es como que creando una variable de tipo pila, así como decimos entero A, entero, entonces así se crean las variables de tipo pila, dando el nombre y estableciendo qué tipo de información se va a almacenar. A partir de aquí, ya, cuando yo digo S, se habilitan las funciones, las que hemos visto, el push, el pop, el empty y el size. Entonces acá, por ejemplo, si yo digo pop, ya, acá establezco lo que es insertar. De esta manera hacemos, push, vamos a establecer con el push. Ya, push, estoy insertando valores, ya, estamos insertando valores. Y si yo hago varios de estos, ya, si hago varios de estos, ya, entonces acá, por ejemplo, digo el 2, acá digo el 3, acá digo el 4, ya, acá digo el 5 y acá digo el 6, ¿sí? Bien, entonces, está al revés, por si acaso de cabeza, podríamos decir. Este es el primer elemento insertado. Encima viene 2, encima viene 3, encima 4, 5, 6. Entonces, este está al final de nuestra pila. Ha sido el primero en entrar, pero llega a ser el último, ¿verdad? ¿Cuál es el primero y el último ingresado? Prácticamente este sería, ¿no? El último ingresado y está en la cima de nuestra pila. Ya, eso, ¿cómo compruebo? Si yo digo que la función prácticamente me dice, según lo que hemos visto en la teoría, nos dice que el top nos muestra quién está en la cima de la pila, ¿sí? Quién es el elemento, el último elemento llegado. Ya, vamos a ver acá.
¿Ya? Venimos y ejecutamos acá. Y justamente nos establece al último, ¿no? Nos dice nos está mostrando. Entonces el top, el que está en la cima, es el número 6. Ahora, ¿cómo se hace o cómo se elimina? Ya, yo le digo pop. Ya, 1. Y si le digo otra vez pop, ya, entonces, al hacer 2 veces pop, elimina el 6, no interesa, no hay que decirle eliminar el 6, sino pop el primero, pop el segundo. Entonces, acá por ejemplo, estoy mostrando el 6 y estoy haciendo pop. Entonces voy a mostrar el siguiente, ¿ya? Entonces una vez que se ha eliminado esto, que me muestre el siguiente top. El siguiente top me va a mostrar el 5 y va a ser pop. ¿Qué implica? Mi lista se va a quedar con estos 4 elementos nada más. ¿Sí? Con esos 4 elementos. Entonces, con estas funciones hacemos lo que es el insertar y hacemos lo que es el eliminar. Entonces, si yo quiero ver ahora todo el resto prácticamente de los elementos de la pila, ya, bueno, tendría que ser como que muestro pop así todito, pero quiero en general todito, quiero recorrer, en otras palabras, ¿no? Todo lo que es la pila. Entonces, inclusive aquí vamos a ver el tamaño inicial, acá vamos a ver, ya, cuánto es el tamaño inicial, acá inclusive nos va a servir cómo nos establece ahí, punto, le vamos a decir punto size. Este nos muestra el tamaño de todo lo que se ha insertado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a ver el inicial y después de hacer el pop vamos a ver qué tamaño nos queda, ¿no? Cuántos elementos nos queda en la pila. ¿Ya? Entonces para un poquito hacer más acá, vamos a decir tamaño inicial. 2 minutos, por favor, voy a atender al ingeniero. Dígame, ingeniero. Listo, entonces tenemos acá justamente mostrando el tamaño, pues este es el inicial, ya, acá vamos a hacer, y aquí vamos a ver el tamaño final, ¿no? Una vez que hacemos todo ese elemento. Bien, ¿no? Entonces, hacemos la carga, vamos a ver el tamaño, que nos diga cuántos elementos tenemos, hacemos un pop, pero primero visualizamos siempre, vamos a ver, si queremos ver qué elemento está en la cima, ¿no? Hacemos con el top, eliminamos, vemos el top, eliminamos, y al eliminar estos dos, tendría que decirnos, le quedan 4 elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso vamos a ver. Ahí está, el tamaño inicial 6, hemos eliminado el 5, sí, y nos queda el 4. Entonces de esta manera trabajan o establecen estas funciones con esta variable de tipo pila. Pero ahora yo quiero recorrer toda la pila. Cuando decimos quieres ver toda la pila, ¿sí? Eso tomando en cuenta, es como que quiero ver todita la pila, ¿no? Este tambor. ¿Qué implica? Todito vamos a desapilar, ¿no? Y me voy a quedar con el tambor vacío. Cuando hacemos el recorrido de toda la pila, nos quedamos con pila vacía.
sí o sí nos quedamos con pila vacía. No significa que pues vamos a ver y tenemos que vaciar, como les digo, en pilas es muy diferente. ¿No? Acá venimos y decimos, quiero este elemento, pues desapilamos todo y nos quedamos con pila vacía. ¿Ya? Entonces, para poder recorrer toda la pila, pues vamos a decir, hemos dicho que hay una función que nos determina si la pila está vacía. Justamente la función empty. ¿Ya? Entonces aquí nosotros les vamos a decir, mientras sea diferente de empty, ¿ya? Pero estableciendo acá la función, ¿no? Acá ya se me habilita. Mientras la pila no sea vacía, ¿ya? Mientras sea diferente de vacío, ya que me muestre todo el contenido. Entonces, como estamos viendo acá, que me muestre y además, ¿sí? Va a ser un pop. Entonces, si no hago el pop, así como que en la gráfica, saco el primer CD, te muestro y tengo que poner a un lado. Luego, vamos sacando uno por uno, ¿verdad? Y se va a vaciar nuestro tambor. Entonces tengo que mostrar y sacar, mostrar y sacar. Entonces para eso justamente hacemos eso. Mostramos el top y hacemos un pop. Mostramos el top y hacemos un pop. Entonces mediante esta función hacemos el recorrido prácticamente de una pila. Y si yo digo, pues otra vez visualizamos, vamos a ver todos los elementos. Y al final de haber recorrido todo, quiero ver el tamaño final. Ya, acá le vamos a establecer el final de todos. Pues tendría que decirnos prácticamente, no, pues 0, ya no tienes nada. Ya, acá estamos haciendo con salto de línea, así. Entonces, a partir de acá, tendría que mostrarnos simplemente los restantes, ¿no? Hemos eliminado esto y solamente tendría que mostrarme 4, 3, 2 y 1, así. ¿Sí? Vamos viendo entonces eso. Ahí ven. El inicial 6, elimino el 6 y el 5 y me dice tienes 4. Y me empieza a mostrar justamente, ¿no? 4, 3, 2, 1. Y el tamaño final, pues al final te quedas con lista vacía. ¿Sí? Entonces, de esta manera se establecen estas funciones. Esto mostrando con una estructura simple, ¿no? Con una simple. Ahora vamos a trabajar ya no con un dato simple, sino con una estructura. O sea que puedo generar clases, puedo generar estructuras. Esto al decir stack es apilar. ¿Qué quieres apilar? ¿Quieres apilar datos simples? ¿Quieres apilar un conjunto de estructuras? Y eso se puede generar prácticamente, y si vemos aquí. Estoy apilando, digamos, estructuras CDs. Implica el CD, como les digo, tiene varios atributos, ¿no? En este caso, si es de canciones, tiene el nombre de la canción, el intérprete, el volumen, etc. Ahí voy apilando. Puedo hacer y generar cierta información de todo ese apilado, ¿no? Puedo apilar prácticamente, ¿no? Todo ese elemento, entonces no solamente se apila como dato simple, puedo apilar, pues en este caso, estructuras. Y eso es lo que vamos a generar, ya pilas y prácticamente cómo apilar un conjunto de estructuras. Ya, vamos a venir acá. Hasta aquí alguna pregunta, me dicen por favor. ¿Sí? ¿Tienen pregunta de las funciones que establece en este tipo de variable? Bien, entonces vamos a decir pilas struct. ¿Ya? Pilas struct. Bien, vamos a venir acá. Lo primero, como voy a utilizar variables de tipo pila, ¿no? Entonces venimos acá y decimos include, ¿no? Include, pues, nuestra librería stack. Bien, vamos a generar un pequeño menú, ¿ya?
pequeño menú, creo que teníamos nosotros nuestro menú. De acá. Ya. Vamos a este menú. Entonces primero, ahí vamos a generar. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a incluir ya nuestra librería está. ¿Ya? Bien, ¿qué va a hacer? Vamos a llamarle menú. ¿Ya? Menú. Puede ser pila cliente. Vamos a traer un apilado de clientes. Vamos a hacer. Ya, muy bien. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué operaciones vamos a tener acá? Entre ellas, justamente vamos a tener el push. ¿Ya? Vamos a tener el pop. Y vamos a tener el listar, ¿no? Y bueno, vamos a tener una opción más. Podemos adicionar acá. Que va a ser el salir, ¿no? Directamente establecemos el salir. Listo. Sí, ese va a ser nuestro menú. Venimos acá y bueno, establecemos eso. Ya, la opción 4. Y cuando lleguemos a listar, vamos a generar la opción 3. Bien, entonces ya está preparado el menú. Entonces voy a hacer lo que es inserción, eliminar y bueno, listado general. Entonces vamos creando nuestras variables en la parte superior. Primero, la estructura, ¿no? Entonces digo struct. Le voy a llamar cliente. Ya, datos, solamente vamos a establecer dos datos. El entero, que es el código. Ya un string, que va a ser el nombre. Dos datos, nada más. Bien, esta es mi estructura. Ya, ahora voy a crear recién las variables de tipo pila. Entonces le digo stack. Ya digo, bueno, qué tipo de dato va a almacenar esta pila. Ya, le digo va a ser de tipo estructura. ¿Y qué se llama la estructura? Se llama cliente. Ya, ¿y qué se va a llamar? Voy a hacer como hemos manejado en el otro, ¿no? Puedo darle un nombre de pila. Le puedo llamar, digamos, pila clientes, a ver, y si no, pues le voy a llamar S, como hemos hecho en el otro. Ese va a ser el nombre prácticamente, o darle otro nombre que no siempre va a ser ese, ¿no? Pues si voy a decir cliente, ya mi pila de clientes, entonces CLIE le puedo llamar. Entonces va a depender qué nombre le vas dando prácticamente al nombre de la pila. Su estructura pues llega a ser un struct, ¿no? El contenido que tiene es un struct. Bien, ahora, para poder almacenar una estructura a una pila, yo tengo que pedir estos atributos, el código y el nombre, en variables auxiliares, así como en lista, por ejemplo, ¿no ven? En lista, para poder asignar sus valores a sus, prácticamente a sus atributos del nodo, utilizamos variables auxiliares. Entonces, igual yo voy a necesitar de un auxiliar donde pida los datos y luego inserte a la pila. Entonces, ese auxiliar me voy a crear prácticamente, ¿sí? Ese struct. Y le digo, digamos, que se llame
estructura cliente, ¿no? Ya, nuestra estructura se llama cliente. Ya, un objeto, voy a crear un objeto. Ya, entonces CL puede ser así, un auxiliar. O si gustan, acá le digo un aux clic, donde prácticamente voy a pedir datos y luego voy a insertar prácticamente a la pila. Bien, venimos y hacemos justamente acá en la primera opción, que sería el push. Vengo acá y le digo push. ¿Ya? Estoy llamando así al método que va a hacer el proceso de inserción. ¿Sí? Vengo acá y bueno, digo acá void se llama push. Bien, entonces lo primero que debo hacer cuando haga la opción 1, pues pedir datos, ¿no? Ya, entonces le digo código, ya, el código, y pedimos prácticamente sin acá. Ahora vamos a pedir en ese objeto auxiliar, ya, en ese auxiliar que hemos establecido, auxiliar de cliente, punto, le digo código. Ahí estamos pidiendo los datos. Ya, lo mismo digo aquí code. Ya, bueno, en este caso podemos establecer lo siguiente, sin.ignore, ya, para poder utilizar justamente el getLine, ya, para poder poner nombre y apellido, ya, entonces sin, coma, entonces lo mismo, del auxiliar, punto, quiero nombre, para agarrar nombre y apellido es el getLine, ¿no? Bien, ya tengo esos dos. En ese auxiliar, auxcli, que prácticamente pues hemos recepcionado sus dos atributos. Entonces simplemente ya acá le digo ese punto push, ¿no? No se llama, que se llama nuestra lista, no se llama ese, ¿no? Nuestra pila se llama cli. En esto voy a insertar, ya, el auxiliar, estamos cargando, perdón, acá, en el auxiliar los datos. Ahora voy a insertar a mi pila cli, se llama, ya, entonces ahí, entonces acá le digo, así se llama, clie, es un stack, ya, entonces punto, clie punto, y le puedo decir push. ¿Qué voy a insertar? Pues justamente el objeto que he creado, ¿no? El auxiliar clie. Y bueno, y con esto estoy logrando, cada que vaya a hacer la opción 1, me va a pedir datos y push, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Pues hacer un push de esa variable auxiliar en la que estoy recepcionando los datos. Entonces acá nosotros decimos code, ¿no? Decimos datos registrado, ¿ya? Datos registrados. Listo. Esa es la manera de establecer el poder insertar ya tipo de datos, pero ya estructuras, ¿no? Y tiene la misma característica para hacer el pop. Ya, el momento que hacemos, perdón, acá, el 2, decimos que vamos a hacer el pop. Entonces, acá tenemos el push.
te voy a buscar acá, y aquí tenemos el pop. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros saber qué elemento se ha eliminado, porque si ahorita le digo, por ejemplo, como acá hemos hecho, ¿no? Clear push hemos dicho, ahora simplemente vamos a decir clear pop, va a eliminar, pero quisiéramos saber qué datos se ha eliminado antes de que se haga ese procedimiento. Entonces, en la pila está una estructura, y bueno, no puedo decirle, por ejemplo, code, el top, sabemos que en el top está el primer elemento. Entonces, ese top debo vaciar a un auxiliar. Justamente vamos a utilizar el auxiliar CLI, que es un objeto. Entonces, todo el contenido voy a bajar a un auxiliar. Le digo aux CLI. Ya. Entonces, digo, va a ser igual al CLI. Entonces, CLI.el top, porque ese es el primero que se va a eliminar. Entonces estoy agarrando la estructura que tiene el primer elemento a un objeto. Entonces aquí muestro primero el contenido. ¿Ya? ¿En qué vaciado? En auxiliar CLI. ¿Ya? Punto. Le digo que quiero el código. ¿Ya? Acá vamos a hacer un tabulador. Y vamos a mostrar su nombre, igual, aux CLI punto, y le digo su nombre, y bueno, acá vamos a hacer env. Bien, entonces una vez que he cogido el top, estoy mostrando, pues tengo que decirle pues CLI punto pop. Entonces muestro y elimino. Es como que sacar del tambor y poner a un lado, y bueno, ya estás eliminando de la pila, del apilado, ¿no? Estamos desapilando. Y con esto pues logramos hacer prácticamente el poder eliminar el top de la pila, mostrando siempre su contenido. ¿Ya? Bien. Hasta aquí alguna pregunta del push y del pop. Preguntas, jóvenes, del push y del pop. Jóvenes, preguntas. Si está todo correcto, adelante, me dice. Y que, bueno, sé que clay.pop es para eliminar, ¿no? Pero se podría, digamos, no estoy seguro, pero se podría, digamos, hacer, pero creo que es mejor efectivo clay.pop, ¿no? Pero se podría, digamos, poner delete clay.top. No tenemos el delete. O sea, no tenemos la función delete. Para poder borrar un elemento de la pila se utiliza el pop, directamente pop y elimina. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo podía prácticamente hacerle directamente esto pop, así directo, pop, y va a eliminar, ¿no? Pero antes de eliminar, estoy mostrando qué elemento se está borrando. El pop elimina, por si acaso. Tú le dices pop y elimina al top, o sea, el top de la pila. Automático, es como que es la función que elimina un elemento de la pila. Pero antes de eliminar, quiero mostrar el contenido. Y el contenido no es un simple número. Si se acuerdan acá, por ejemplo, acá vamos a ver. Este mouse anda una maravilla. Ahí estamos. Aquí, en el primero que hemos hecho. Ya, acá era facilito, hemos hecho números nada más. Ahí. Y bueno, les dije, pues con esto mostramos el tamaño, y con esto vemos el primer elemento de la pila, hemos dicho, y simplemente al decirle top ya me muestra el
primero, ¿no? En este caso el 6. Pero ahora no es un dato simple, es una estructura. Lo que contiene acá ya no son números, sino es una estructura de un conjunto de atributos. Entonces, para yo ver de esa manera, pues yo necesito el top vaciar a un objeto. Este objeto tiene los atributos de nuestra estructura. Entonces le digo que se guarde y recién puedo mostrar de ese objeto el contenido. Entonces no hay delete, por si acaso, no tenemos el delete. El delete llega a ser el pop. Hasta ahí preguntas. Está bien. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. Entonces, así se inserta y así se elimina. ¿Ya? Ahora, quiero ver todita la pila. Entonces, eso vamos a hacer en la opción 3. En cambio, el delete vas a aplicar con listas, David. Esa sí puedes aplicar ahí. Porque vas a eliminar, en este caso, el primero y vas a decir delete. Ahí sí vas a aplicar. Entonces acá listar le voy a poner, ¿ya? Eso. Entonces vamos a crear, y como se lista todo, al listar todo implica ¿cómo se dice? Vaciar todo, ¿no? Bien, entonces aplico, digo while, mientras no sea vacío la pila, ya, mientras no sea vacío, nuestra pila se llama clear, ¿no? Clear.empty. Mientras no sea vacío, ya, entonces igual tengo que ver y mostrar, ¿verdad? Y igual tengo que hacer un pop. Cuando yo muestro, y como les digo, ¿no? Todito el tambor, agarro el CD, muestro su contenido a un lado, así, hasta el final. Prácticamente cuando listan, vacían todito el tambor. Entonces, siempre hay que hacer un pop. Entonces, voy a hacer, si quiero recorrer todo este proceso, voy a hacer el mismo, mientras prácticamente sea, mientras no sea pila vacía. Vacío el top, muestro y pop. Vacío el top, muestro y pop. Así. Es como que te muestro el contenido, hago un lado, saco otro CD, así. Y se va eliminando toditos, en general. Esta es la manera de ver todito el contenido. El listar el contenido prácticamente, en este caso, de una pila, cuyo contenido de la pila es una estructura, ¿no? En este caso hemos llamado cliente. Ya, vamos a ver cómo funciona ahora. Bueno, esto está corriendo este menú, ¿no? Vamos a hacer correr lo nuestro. Aquí falta puntito y coma. Dos puntos, ¿no? Ahí está, ¿no? Push, pop y listar. Nada más. Entonces digo push, código.
Ya. No hemos puesto los siguientes. ¿Dónde estamos? Aquí hemos pedido, pero no hemos dicho ingrese nombre. Ingrese código. Aquí, eso. Le vamos a decir nombre. Ya, vamos acá. 1. Código. Nombre. Ya. Listo. Datos registrados. Push otra vez, ¿no? Código. Nombre. ¿Sí? Son 2. Voy a volver a insertar. Código. Ya. Nombre. Bien. Si ahorita hago pop, el último que he ingresado es Jaime, ¿no? Entonces, pues a ese va a eliminar. ¿Sí? Digo pop, obviamente me va a mostrar el dato que estoy eliminando. Ya, le voy a decir 2. Y me muestra, ¿no? El que se ha eliminado es Jaime. Luego, si sigo haciendo el 2, me muestra y me dice el que se ha eliminado es 1. ¿No? Ahora voy a volver a hacer un push, ¿sí? Voy a hacer un push. ¿Ya? Ahora quiero ver todo el listado en general, ¿no? Como se dice, todo el contenido. Pero me voy a quedar con lista vacía. Eso tengo que tomar en cuenta. Ya, digo 3 acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tengo justamente mostrándome, ¿no? Todo el contenido, Katy, Gaby, Juan, todito. Si yo le digo otra vez 3, no me sé nada, no tengo nada, está vacío. Si le digo 2, me va a dar error. ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar error? Porque no sabe qué va a eliminar prácticamente. Había que controlar, en este caso, en ambos. ¿Ya? En el caso del pop, por ejemplo, preguntar acá si podríamos decir si clear punto empty, como hemos hecho, si es diferente de vacío. ¿Ya? Si es diferente de vacío, ya, bueno, en este caso que me muestre el top y que haga todo eso. Entonces decimos acá que me muestre todo esto, porque si no me va a seguir, me va a querer hacer todo lo que es, ¿no? Ya, ahí me dio. Igual tendríamos que hacer en el caso. Si no es vacío, que me muestre. Y si no, pues le decimos acá, le decimos code, pila vacía, pues justamente pila vacía. ¿Ya? Entonces con el empty determinamos si la pila está vacía o no. Lo mismo tendríamos que hacer prácticamente en el listar, ¿no? O sea, no puedo listar y me tenía que decir no se puede eliminar o no se puede hacer porque tengo pila vacía. ¿Ya? Entonces venimos acá y bueno, quiero hacer un pop, no tengo nada, ¿verdad? Y me dice pila vacía. O sea, no puedo hacer un pop, lo mismo tendría que ser en el listado. El empty es el que determina si hay pila vacía o no hay pila vacía. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo hacer ahora. Se pueden hacer búsquedas,
¿ya? Y cuando yo hago una búsqueda, pues encuentro el elemento, pero en la pila se va a quedar, en este caso voy a mostrar con esto, ¿no? Con esta, con este ejemplo, ¿ya? Suponiendo que yo quiero un dato específico, quiero encontrar, por decirles, el 8 o el 9. Entonces va a venir acá, va a decir, es 9, no, es 9, es 9, sí, este es el 9. Me va a mostrar y obviamente, pues digamos que este es el elemento que estoy buscando. Pero, ¿qué ocurre? Estos de acá sí hacen desapilar. Mi lista va a quedar el 8, el 3, el 7, el 2 y el 1. Cuando hacemos búsqueda en pilas, ¿sí? Encuentras, pero ya los otros elementos, pues, han sido ya desapilados. Entonces, algún ejemplo que se da, por ejemplo, como se dice, redundando, ¿no? Problemas que se da es eso, dice, encontrar el valor ya de un dato buscado, que en este caso sería el 9, ¿no? Para nuestro caso, el 9. Y en este nos dice, ¿no? El problema, encontrar un valor en la pila, desapilar, te dice, o sea que pues, saques de la pila y hacer que los otros elementos, ¿sí? De la parte superior vuelvan a ingresar a la pila. O sea, lo que me está pidiendo es que saque este elemento y luego pues vuelva a apilar al 8, al 4 y al 5. Así. Entonces, para eso, sí o sí voy a necesitar de usar dos pilas, ¿no? Estos elementos que no son igual a 9 van a ir a la pila 2, ¿ya? Y el momento que encuentre es 9, sí, desapilo, ese momento agarro y la pila 2, pues hago, inserto ahora los valores que estaban y que no eran iguales a 9. Entonces vuelvo a apilar al 8, vuelvo a apilar al 4 y vuelvo a apilar al 5. En ese caso se establece el manejo de dos pilas, ¿ya? Ahí se puede aplicar condicionales, ¿ya? Se está estableciendo el manejo de condicionales. Pero cuando una pila se recorre, se vacía. Eso tienen que tomar en cuenta, porque a veces los chicos dicen, he recorrido, ahora no hay ningún elemento. En pilas se desapilan, les decimos, ¿no? Totalmente pues, desapilamos. ¿Sí? Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Vamos a hacer la parte aplicada, vamos a hacer la parte de pilas y colas, pero en su concepto quiero saber si es que se entendió. Sí, está bien, Inge. Perfecto, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Porque el día sábado vamos a hacer la parte aplicada, vamos a hacer la parte de manejo de colas, directamente igual tiene la misma estructura, y bueno, todo lo que es la parte aplicada, ¿ya? Entonces, como se dice, la tarea de ahora es, si ven el foro, dice 5 ejemplos de casos aplicados de pilas, así, mencionar nada más. Como por ejemplo yo les dije, ¿no? Se puede aplicar en un galpón, se puede aplicar en así. Y va a incluir los dos algoritmos que en la clase, la próxima clase, pues me van a establecer, vamos a defender o me van a mostrar, de cómo generar pilas y colas con listas, porque ya saben hacer ustedes las operaciones. Esos dos elementos estoy pidiendo para el día sábado, ¿sí? Y bueno, el otro simplemente es averiguar en qué se aplica. Son 5 ejemplos nada más. Preguntas, chicos, díganme. Consultas. Este código les voy a pasar, ya en este momento voy a pasar por si acaso. Y estoy documentando también. Preguntas.
consultas, jóvenes. Vamos a llamar asistencia. ¿Cómo les está yendo con sus proyectos, chicos? ¿Me pueden comentar? ¿Cómo les está yendo? Después es todo proyecto ya también, ¿no? Listo, ahí está, los dos trabajados. Voy a documentar y también voy a subir a la plataforma. Bien, vamos a venir a asistencia. Vamos a ver asistencia. Ustedes son del grupo 2, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien, vamos a ingresar acá. Tenemos hasta las 12:30, ¿no? Ah, tenemos todavía. Uy, podemos trabajar. Yo estaba seguro que era 11. 12:30, ¿no, jóvenes? Ah, podemos hacer la parte aplicada. Sí. Tenía media hora más. Yo estoy bien segura que estaba segura que era 12. Nada, vamos a trabajar. Vamos a llamar lista primero. Y que ya es 12:56. Ya es la 1 y Uy, que... ya. Nos hemos pasado de la hora ya también. Ya estoy mal entonces por ahora. A ver, vamos a ver. Está Israel Ancari. ¿Por qué no ha marcado? Israel. Sí, ingeniera. ¿Y por qué no ha marcado? A ver, cuénteme. Sí, estoy aquí. David. Maté. No está, pero acá. Ahí está. ¿O de qué fecha estoy tomando en cuenta? 18 de febrero. Y todo uno es ese. Ay, sí. No sé qué está acá. Ya está. Acá le vamos a decir que va a decir medio otro lado. Ay, chicos. Sí, yo pensaba que era directo, que vamos a venir. Las primeras clases tenían de los sitios donde nadie estaba todavía. A ver, ¿en qué hito estamos ya? Ahí te 4, aquí está por. Ay, sí, está diferente es esto. 20. Está Israel, está David, Miguel, Arce, ¿qué será? No nos conocemos ahora. Fabricio, Andrés, está Andrés, Sí. Marco Antonio Condori, Nicolás, Carlos Augusto, Alejandro Chain, Javier, Presente, Inge. muy bien. Mateo, Adrián, Presente, muy Inge. bien. Mateo no está, Presente, Inge. muy bien. Mateo, Kevin, José, Marco Antonio, uy, 5 valientes. Muy bien chicos, quedamos ahí entonces, el foro ya está, solamente voy a aumentar eso. Si tienen preguntas me dicen por favor, si tienen alguna consulta. Estamos entrando y vamos a hacer la parte aplicada. El día sábado, colas y todo la parte aplicada. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Consultas. Y si no, quedamos acá, como ustedes dicen, ya es la 1. Nos hemos pasado de la hora. Muy bien, que tengan buen fin de semana. Que nos vemos el día sábado, jóvenes. Si no hay preguntas. Hasta luego. Se cuidan. Nada más. Cuídense, por favor. Nada más. Hasta luego.